Bienvenidos un día más a Global Cobots. Como ya sabéis, Global Cobots es un canal que se dedica a enseñar a usar la inteligencia artificial generativa. Así que si venís del sector de la educación, de la empresa o simplemente sois una persona que quiere aprender a usar la IA Gen, quédate porque este es tu canal. Bien, hoy vamos a hablar de la última versión de ChatGPT, o mejor dicho, de la versión preview de ChatGPT. De hecho le llaman OpenAI O1. ¿Y qué diferencia hay con el ChatGPT 4o que estamos acostumbrados a utilizar cada día? Pues básicamente esta versión permite un nivel de razonamiento muy superior a la versión 4o. De hecho, se supone que es como una versión paralela que estuvieron desarrollando que se llama o se basa en Strawberry, que es algo en lo que últimamente las redes estuvieron hablando de una famosa versión Strawberry que probablemente a la larga acabaría siendo el famoso GPT-5. No significa que esta versión sea GPT-5, pero es probable que pueda ser una de las candidatas para acabar siendo GPT-5. Además de eso, para los que tengamos la versión Plus, para todos los que tengamos contratados ChatGPT Plus, vamos a poder usarla de manera gratuita en su fase beta. Por tanto, vamos a poder probarla, ver qué tal razona y os puedo decir que por lo menos por lo que yo he probado, el razonamiento es mucho mejor. De hecho, sobre todo en las áreas de matemáticas, ciencias, programación, he hecho diferentes pruebas con esta versión en esas áreas y se nota que ha mejorado bastante. Por tanto, es muy prometedora. Lo único, no se le pueden subir fotos, no se le pueden subir documentos, simplemente funciona a modo chat, pero vais a ver que ha cambiado bastante a la hora de responder y sobre todo a la hora de procesar la pregunta que le hacéis. Digamos, tarda más tiempo en procesar la pregunta, pero la calidad de la respuesta es mucho mejor. Sobre todo, como decía, si estamos trabajando en áreas de un carácter más científico. Aparte de eso, vamos a ver unas pruebas, vamos a hacerle unas pruebas, una batería de preguntas, vamos a hacerle una pregunta relacionada con las matemáticas, otra pregunta relacionada con las ciencias y para terminar una con la programación. He intentado buscar preguntas que todos podamos entender, pero que sean un poquito rebuscadas, que de alguna manera solo el humano o normalmente un humano sí las entendería, pero a lo mejor una máquina le costaría más, y he intentado darle un par de vueltas para obtener las mejores preguntas para hacer el test. Así que espero que os guste las pruebas que les vamos a hacer porque creo que va a ser súper interesante. Vais a ver cómo razona este nuevo modelo de ChatGPT O1 y creo que os va a impresionar bastante. ¡Vamos a ello! Bueno, ya estamos aquí y ahora tenemos que ver cómo podemos acceder a esta versión, a ChatGPT O1. Es muy sencillo. Tenéis que contar con la versión Plus, o sea, la versión de ChatGPT de pago o la versión empresarial. La versión Plus os permitirá disfrutar de ChatGPT O1 Preview y la versión empresarial incluso podréis disfrutar de una versión más avanzada, que es la Tier 5. Pero vamos a probar la versión que nos viene con el Plus, que como podéis ver en el menú desplegable ya está seleccionada. Por defecto tendríamos ChatGPT 4 seleccionado, pero yo he seleccionado la O1 Preview. Tenéis también más abajo la O1 Mini, que básicamente lo que es una versión reducida de la O1 Preview. Es un poquito menos potente, pero también es muy buena. Y luego, por supuesto, los demás modelos de GPT-4o. Entonces seleccionamos la O1 Preview y lo que le vamos a hacer es introducir un prompt con un acertijo matemático. Es un acertijo que a priori no es difícil, pero digamos que para una máquina o para una IA no es algo fácil de averiguar. Para un humano sí, para un humano no sería relativamente trivial, relativamente fácil, pero para una IA es algo que normalmente le costaría. A veces las preguntas más sencillas, las más triviales, para una IA pueden ser sumamente complejas porque no razonan igual que nosotros, porque básicamente lo que hace es predicciones. Entonces, vamos a introducir el prompt, que es el siguiente. Tienes un pastel circular y necesitas cortarlo en 8 porciones iguales, pero solo puedes hacer 3 cortes rectos. ¿Cómo lo harías? Pensar que si nosotros hacemos en un pastel un corte, vamos a tener 2 porciones. Si volvemos a hacer un corte recto más, tendremos 4 porciones, y si hiciéramos otro corte recto más, tendríamos 6 porciones. Pero claro, queremos tener 8. ¿Cómo lo conseguimos? Vamos a preguntarle a ChatGPT O1 Preview ¿cómo lo haría? Primero va a indicar que está pensando, luego que está analizando el problema. Como podréis ver, antes de enseñaros la respuesta, primero indica los pasos que da. Esto antes no aparecía, pero ahora sí aparece: analizando el problema, dividiendo el pastel. Vamos a ver la cadena de pensamiento.
Analizando el problema, estoy investigando cómo hago para cortar un pastel circular en 8 partes iguales con solo 3 cortes rectos. Primero, divido el pastel por la mitad, creando 4 cuartos iguales. Dividiendo el pastel, estoy pensando en cómo cortar un pastel en 8 porciones iguales con 3 cortes rectos, 2 verticales para formar 4 cuartos iguales y un horizontal para dividir esos cuartos en 8 partes iguales. Básicamente esta es la solución. Lo que hizo es hacer un corte vertical, otro corte vertical, tenemos 4 partes y luego si lo cortamos horizontalmente ya tenemos 8 partes iguales. Esto, que puede parecer sencillo o trivial, para un IA suele ser una pregunta complicada. Aunque solucionan, digamos, temas más complejos, esto es algo que requiere de un razonamiento más similar al humano. Entonces lo ha hecho perfectamente. Básicamente dice, con 3 cortes rectos puedes obtener 8 porciones iguales de pastel. Como decía antes, el kit de la cuestión está en hacer el corte horizontal. De hecho, como podéis ver, lo explica más detalladamente. Dice, primer corte, divido el pastel en 2, tal y como había dicho yo, el segundo corte divide en 4 y finalmente realizamos un corte horizontal que divide el pastel en 2 capas iguales, de arriba a abajo, y este corte separa las 4 porciones. Entonces esto lo ha hecho muy bien. Normalmente este tipo de preguntas, como decía antes, a otras versiones de GPT o a otros LLMs les cuesta bastante, pero esta versión lo hace muy bien. No quiero decir que esta pregunta a otro LLM no vaya a ser capaz de resolverla, pero a lo mejor algo más complicado sí sería capaz de resolverlo ChatGPT O1, pero no otras versiones de GPT o otros LLMs. Vamos a hacerle otra pregunta. Y la otra pregunta que vamos a hacerle es más de ciencias. Entonces, vamos a introducir el siguiente prompt a continuación. Si colocas un cubo de hielo flotando en un vaso lleno de agua hasta el borde, ¿qué sucederá con el nivel de agua cuando el hielo se derrita? ¿El agua se desbordará o el nivel permanecerá igual o bajará? Entonces, vamos a ver qué nos responde. Como veis, es algo que es relativamente trivial, pero para una IA este tipo de preguntas es complicado porque no tiene conocimiento del medio como sí lo tenemos los humanos. Entonces nos explica y nos da primero unos razonamientos. Primero una exploración explorando la física y dice, estoy pensando cómo las masas flotantes afectan a los niveles de agua cuando se derriten, aplicando principios físicos para determinar la influencia en el volumen. Analizando el comportamiento, estoy observando que el hielo desplazado en el agua aumenta el nivel. Al derretirse, el volumen del agua generada es menor que el desplazamiento inicial, manteniendo el nivel constante en el vaso. Básicamente nos da una cadena de razonamiento y al final luego nos expone el razonamiento definitivo, que dice, cuando colocas un cubo de hielo flotando en un vaso de agua hasta el borde y el hielo se derrite, el nivel de agua permanecerá igual y no se desbordará. Explicación: principio de Arquímedes. Un objeto flotante desplaza un volumen líquido cuyo peso es igual al peso del objeto. En este caso, el cubo de hielo desplaza una cantidad de agua equivalente a su propio peso mientras flota. Ese peso del hielo, cuando introdujimos el hielo, ya estaba ahí, ya hizo subir el nivel. Entonces, aunque se derrita, no va a hacer subir el nivel más de lo que ya estaba. Al sumergirse el hielo había elevado el caudal, digamos el nivel del agua. Luego, densidad del hielo versus el agua. El hielo es menos denso que el agua, por lo que flota. Parte del volumen del hielo está por encima de la superficie del agua. Cuando el hielo se derrite, se convierte en agua y se mezcla con el agua del vaso. El volumen del agua resultante del hielo derretido llena exactamente el espacio que antes era ocupado por el volumen sumergido del hielo. Es lo mismo. Da igual que esté derretido que sea un hielo. Al final, el espacio, el volumen total que va a ocupar el agua va a ser el mismo. Entonces, lo hace perfectamente y es algo que puede parecer sencillo, pero para un LLM no lo es. Y este tipo de cosas más de razonamiento humano ya las empieza a hacer muy bien. Vamos a ir a la última, y en esta última le vamos a preguntar un ejercicio de programación y vamos a darle un ejercicio en Python que puede parecer sencillo porque no es complicado, pero hay que pensarlo un poco porque digamos que no se utiliza el método tradicional para solucionarlo. Entonces le decimos lo siguiente: escribe una función en Python que imprima los números del 1 al 100 sin utilizar ningún tipo de bucle, for o while. Por tanto, no puede utilizar un método iterativo, tiene que utilizar otro tipo de método. Entonces tiene que, de alguna manera, encontrar otro camino, otra fórmula para solucionar esto. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver si es capaz de deducirlo. Nos indicó los pasos. Primero, genera números. Estoy creando una función en Python para imprimir números del 1 al 100 sin bucles, usando recursión o funciones integradas. Básicamente, en vez de utilizar la iteración, utilizó la recursión, que es un método diferente. Cuando algo no somos capaces
capaces de solucionarlo de manera iterativa o no tenemos claro cómo hacerlo de manera iterativa, la recursión puede ser una solución excelente, aunque normalmente en tiempo de computación suele ser mayor que la propia iteración. Y estoy pensando en métodos como comprensión de listas, funciones incorporadas, pero me inclino más hacia la recursión para imprimir números. Atenuar la precisión, estoy notando que el Assistant debe presentar información clara y basada en evidencia, manteniendo la naturalidad del lenguaje. Entonces, básicamente nos da el siguiente código. Puedes utilizar la recursión para imprimir los números del 1 al 100 sin emplear bucles. Aquí tienes una función de Python que lo logra. La recursión es otra forma de atajar un problema cuando necesitamos que una opción se repita hasta un punto determinado. Lo que hace aquí es crear un método. La recursividad puede ser muy útil, muy útil para solucionar o plantear problemas de otra manera. Entonces lo que hace es crear un método que se llama imprimir números y lo que indica es que el valor de inicial que se le pasa, el parámetro que se le pasa a ese método es 1, que n es igual a 1. ¿Qué hace esto? Simplemente con un if, sin necesidad de utilizar un while ni ningún bucle, lo que hace es una simple comparación. Si n es menor o igual que 100, lo que indica es que imprima n. Y luego, al imprimir números, lo que hace es sumarle a n más 1. Por tanto, mientras esta condición se dé, se va a repetir consecutivamente este if hasta que n sea igual a 100. Cuando sea igual a 100 saldrá de este if. De alguna manera funciona muy parecido a como sería un método iterativo sin ser un método iterativo, simplemente con un if en base a una condición que no se puede cumplir hasta que el valor sea igual al que nosotros buscamos. Entonces lo solucionó con un método de este estilo, un método recursivo, lo cual es una forma muy elegante de hacerlo y sin duda muy bien deducido. Ya dice, una función de recursiva es una recursión que se llama a sí misma con un valor incrementando de n en cada llamada. Simplemente se está llamando continuamente esa función a sí misma y no sale de ahí hasta que n vale 100. Cada caso base, la recursión continúa hasta que n supera 100, momento en el cual la función deja de llamarse a sí misma porque ya se cumplió la condición y no se utiliza ningún bucle for y while, la iteración se logra mediante recursión. Entonces, esto es un poco para que veáis que este chat GPT, esta versión O1, tiene una capacidad de razonamiento mayor a la anterior y es que además nos va explicando toda esa cadena de razonamiento. Antes, cuando introducíamos un prompt, en vez de apareciendo la cadena de razonamiento, apareciendo código. Pero ahora ya sigue una cadena de razonamiento que está muy bien planteada y además nos soluciona cuestiones más complejas que, aunque, como decía antes, para los humanos puedan parecer sencillas, para una IA o un LLM no son tan fáciles ni las deduce de una manera tan rápida. Tal y como habéis visto, la última versión de ChatGPT, la versión O1 o también llamada OpenAI O1, es increíble a la hora de razonar. Sin duda, creo que ha dado un paso de gigante si la comparamos con su predecesor, con el 4O, y desde luego se nota bastante, sobre todo para aquellos que estamos trabajando habitualmente con modelos de lenguaje, a la hora de razonar lo mucho que han mejorado, o sea, lo muy eficiente que es razonando este modelo de lenguaje comparado con otros. Desde luego creo que ha sido un salto significativo, espero que sigan desarrollando en esta línea este modelo de lenguaje porque sin duda es prometedor y es probable que a lo mejor esta línea acabe siendo el GPT-5, lo cual no me extrañaría para nada porque yo creo que ha mejorado lo suficiente como para que sea un salto considerable para llamarse GPT-5 y bueno, os invito a probarla, practicar con ella, probar las diferentes respuestas que podéis obtener con ella o con GPT-4 o incluso con Gemini o con otros modelos de lenguaje, porque creo que vais a encontrar, sobre todo los que estéis más dedicados al área de las ciencias, de las matemáticas o la programación, vais a encontrar diferencias notables. Aparte de eso, como siempre os comento, visitar nuestra web www.globalcodos.com. Ya sabéis que estamos agregando cursos habitualmente, prácticamente cada día, sobre IA generativa y es posible que a algunos os interese. Y bueno, no olvidéis suscribiros al canal, darle a like a este vídeo. Si tenéis cualquier duda, me lo ponéis en los comentarios y yo personalmente me encargaré de responder cada pregunta que me pongáis. Y hasta la próxima.